Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, el día de hoy nos acompaña el doctor Julián Mario Peña Castro. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad de Papaloapan, que pertenece al Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. El doctor Peña Castro cuenta con estudios en maestría y doctorado en biotecnología con formación en químico, farmacobiología. Actualmente desarrolla la línea de investigación de biología molecular en el estrés de plantas. Bienvenido. El día de hoy les preparé una charla que he titulado El ADN, el lenguaje químico de la vida. En esta charla haré un resumen de un poco más de un siglo de investigación científica sobre el ADN, su estructura y todos los mecanismos del flujo de la información genética que emanan de él. Adicionalmente, creo que es un ejemplo muy bonito de cómo la investigación básica, la que intenta explicar los mecanismos fundamentales de cómo funciona la naturaleza, se puede trasladar al ámbito de las aplicaciones, en específico de la biotecnología, que está produciendo una de las tecnologías más esperanzadoras, más interesantes e innovadoras de la historia de la humanidad. Para comenzar, quisiera preguntar, ¿cuál sería la principal característica que tenemos los seres humanos como un ser vivo que habita en este planeta? Ahí lo podemos ver en ese bebé humano. Algo muy notorio de los bebés humanos es el tamaño de su cabeza. ¿Por qué? Porque en ese cráneo estamos guardando nuestro cerebro. Un cerebro que no ha dejado de crecer desde que nos separamos de nuestros ancestros homínidos y crece y crece. ¿Por qué ha crecido ese cerebro? Hace muchas cosas, pero una de las cosas principales que nos ha dotado es del reconocimiento de patrones. Esos patrones nos han servido para muchas cosas durante la evolución, y hay patrones artificiales y hay patrones naturales. En esa diapositiva, por ejemplo, rescaté un reporte de unos científicos que descubrieron lo que es probablemente una escritura, un patrón más antiguo en Sudáfrica. Ustedes pueden ver esa serie de rayas rojas que su símbolo, su significado está perdido en el tiempo, pero a mí me gusta pensar que sea, por ejemplo, los hashtags que se usan en las redes sociales hoy en día. Ese patrón, definitivamente nuestro cerebro ya lo puede identificar como algo artificial. Pero también los patrones nos sirven para reconocer cosas naturales. Por ejemplo, estas pinturas murales en Francia y que se replican a lo largo de todo el mundo, existen testimonios de este tipo, que ya ilustran los patrones que reconocen los humanos sobre la migración, sobre los hábitos de los animales y, por supuesto, asociados a su caza. Entonces, esos patrones, ese reconocimiento de patrones nos ayuda a lidiar con nuestro entorno. Otros patrones muy bonitos son, por ejemplo, estos, que son característicos de aquí de la región de la cuenca del Papaloapan, que para un ojo no entrenado, porque aunque todos los humanos podemos reconocer patrones, necesitamos un entrenamiento para saber e identificarlos mejor. Para alguien no entrenado, pues son bonitos, coloridos, llamativos. No obstante, para las mujeres que visten estos huipiles, allí está plasmada su cosmovisión, su entorno, su historia. Entonces, por un lado tenemos esta capacidad de reconocer patrones y por otro lado necesitamos entrenamiento para ello. Y ahora sí, entonces, llegamos con el ADN. La siguiente fotografía es una de las fotografías más famosas de la ciencia del siglo XX. Es la famosa fotografía 51 que tomó la doctora Rosalind Franklin. Esta es una fotografía de una difracción de rayos X. ¿Qué es la difracción de rayos X? Es que tú colocas una molécula, la irradias con rayos X y ves el patrón de difracción, las sombras, que tú puedes capturar a su espalda. El ADN, desde 1921, el doctor Griffith lo identificó como la principal molécula sospechosa de llevar la información de los seres vivos. Pero no fue hasta que Rosalind Franklin le sacó esta fotografía
para confirmar esta característica y empezar a proponer el mecanismo. Yo los invito a que en su casa tomen alguna espiral de engargolado, que sea una hélice, con un señalador común y corriente, lo empiecen a irradiar y vean los patrones que van a observar en la pared de su casa. Y ustedes van a observar un patrón como el de la fotografía 51. Quiero que lo analicen un momento. Son como escaleras que se van abriendo en forma de X. Una mente entrenada, como la de la doctora Franklin, inmediatamente vio que el ADN, el principal sospechoso de mover la información genética y contener las instrucciones de los organismos, era una espiral. De tal forma, la doctora Rosalind Franklin determinó esta estructura de forma fina, no solamente en su forma arquitectónica de la hélice, una doble hélice, sino también en el acomodo de sus átomos en el espacio. Ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que el ADN está hecho de los ladrillos más abundantes en la Tierra. Fósforo en su columna vertebral, carbono en la parte en medio con la ribosa y en el centro una serie de moléculas de carbono y de nitrógeno que se conocen como las bases nitrogenadas. Cada base nitrogenada puede ser de 4 tipos diferentes: adenina, guanina, timina o citosina. Sorprendentemente, el lenguaje de la vida de todos los seres vivos de este planeta se sostiene en esas 4 moléculas que de ahora en adelante las transformamos en letras A, G, C y T para poder lidiar con ellas más fácil y no tanto como estructuras de carbono o de nitrógeno. Pueden ver que cada letra, cada adenina o cada timina ocupa un lugar en el espacio, pero tiene la capacidad de formar polímeros, es decir, cadenas, donde cada nueva sección de ese polímero puede cambiar. Entonces yo puedo tener una adenina, una timina, o repetir otra timina, una guanina, una citosina. Y pueden ser desde 2 hasta, como veremos más adelante, millones de letras moleculares de ADN encadenadas una tras otra. La doctora Rosalind Franklin desafortunadamente murió muy joven de cáncer y no pudieron reconocerla con el premio Nobel, a diferencia de Watson y Crick, sus colegas que sí sobrevivieron y que ayudaron en la determinación de esta estructura de ADN. No quiero que se vayan creyendo que este es un modelo que solamente hemos visto con sombras. Hoy en día ya hay microscopios potentes para poderlo ver como lo pueden ver ustedes en esa diapositiva, como la verdadera hélice con cada espacio donde se acomodan las bases nitrogenadas. Esa diapositiva agrupa aproximadamente una docena de premios Nobel. Pronto se propuso y se confirmó que esa información viaja hacia una molécula intermedia que se llama el RNA, un pariente químico del DNA, y se traduce a las proteínas, que son químicamente diferentes al DNA, pero todas provienen de la misma cadena de información. De tal forma, la información que está en el ADN, tú la puedes saber en el RNA y la puedes saber en las proteínas porque hay una tabla de equivalencias. Este es un esquema del mecanismo, pero en las células sucede así. Tenemos el núcleo, tenemos el ADN de color azul, el núcleo morado. En rojo tenemos la molécula de RNA, que es leída directamente del DNA y es exportada hacia el citoplasma de la célula, donde es leído por una máquina, una de las máquinas más antiguas de la evolución, que es el ribosoma, y ahí se construyen las proteínas. De tal forma hay una colinearidad entre el DNA, el RNA y las proteínas, que se sintetiza de la siguiente forma. Esa es la tabla de codones, las unidades mínimas de información genética. Codón, de codificar. En el español nosotros tenemos palabras de distintas longitudes. En la biología todas nuestras palabras tienen la misma longitud, 3 bases nucleotídicas. Pueden ser cualquiera que les dije, A, G, C o T. Si es RNA, la T se sustituye por una U. Entonces, esta tabla está con base en RNA. Entonces, vamos a ver el primer codón, U, que en DNA es equivalente a TTT. Y en proteína, ¿a qué es equivalente? A un aminoácido que se llama fenilalanina. Si las palabras están hechas de 3 bases nitrogenadas, y hay 4 opciones de bases nitrogenadas, tenemos 64 opciones para construir esa tabla de codones.
Y esa tabla de codones almacena entonces 20 equivalentes de aminoácido. Vamos a ver los aminoácidos. Pueden checar que tienen tamaños diversos, tienen volúmenes diversos y tienen capacidades químicas diversas. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida se construye con bases nitrogenadas que tienen un equivalente químico en las proteínas que dan distintas capacidades. Es como en el español que cada aminoácido cada palabra en español necesita un tono. Nosotros podemos tener tonos amables, agresivos, aburridos. Así son los aminoácidos. Ellos le dan el tono al lenguaje que está guardado en el ADN. Entonces tenemos aminoácidos que no les gusta el agua, hidrofóbicos, que sí les gusta el agua, hidrofílicos, que son voluminosos, como los aromáticos, que son ácidos, que son básicos, que son polares, de distintas polaridades, y eso le da al ADN la capacidad de construir moléculas a través del flujo de la información genética con una diversidad química muy grande. Los aminoácidos, al igual que el ADN, se concatenan, forman polímeros, que pueden ser de distintas longitudes, desde 5 o 6 aminoácidos pegados hasta las más grandes como la titina de los cartílagos, que puede tener varios miles de aminoácidos pegados. Esta unión es química y es muy difícil de romper y se llama el enlace peptídico y se hace o se deshace por reacciones simples de hidratación o de deshidratación. Estas grandes moléculas de aminoácidos que se concatenan en el espacio, que tienen su información guardada en el ADN, forman estructuras tridimensionales muy sorprendentes que se llaman las proteínas. Las proteínas se acomodan en el espacio, se pliegan, es el nombre correcto, y adquieren estructuras con cavidades, con protuberancias, con huecos, con una capacidad de interactuar con su entorno muy grande y formar muchas estructuras tridimensionales, de las cuales la más probablemente importante es el sitio activo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esa es la fitasa, es una enzima codificada en DNA que está hecha de aminoácidos que se conforman en el espacio tridimensional, que ha desarrollado un hueco para que quepa el ácido fítico. Y ahí se agrega y tienen alta especificidad. Todo este bloque, desde el ADN hasta la proteína y la interacción de esa molécula con la enzima, ¿cómo lo podemos decir en una instrucción? La instrucción es obtén fósforo. Eso es lo que le está diciendo a la célula el DNA, obtén fósforo. Y lo obtienes a través de la fitasa. De tal forma, los científicos a lo largo de muchos años de investigación han ido decodificando la información en el DNA, viendo sus equivalentes en proteínas y creado mapas como los siguientes. Ese es un mapa que se estudia en todas las facultades de medicina, de biología, de bioquímica, de biotecnología, que es el mapa fundamental de las rutas bioquímicas. Cada cambio de moléculas que ustedes ven ahí está mediado por una o por varias enzimas, que son estas estructuras de proteínas que se acomodan en el espacio y que están codificadas en el DNA. De tal forma, cada gen dicta una instrucción, un pequeño cambio en algo. Por ejemplo, usa glucosa. Entonces, para usar glucosa, dice la instrucción, métela, cárgala, rómpela, úsala. Y esa información está codificada en al menos una enzima. Y ahí podemos ver muchas rutas de uso de aminoácidos, de uso de carbohidratos, de uso de nucleótidos como nutrientes o incluso de aminoácidos como fuente de energía. Son muchas rutas bioquímicas, ahorita vamos a ver cuántas más o menos, hacen las instrucciones discretas que forman a un gran organismo. Algo que nos ha permitido estudiar la información genética es que todos los seres vivos en este planeta, todos, compartimos la misma columna vertebral de uso de estas rutas bioquímicas. Por lo tanto, todos, desde las bacterias, desde ese dinosaurio hoy extinto, las secuoyas, las microalgas, las plantas, los líquenes, las levaduras. Ahí tenemos un espécimen humano, Jason Momoa. Vamos a ver ahora otro. Somos dimórficos los humanos. Vemos a Sofía Loren. Todos tenemos la información guardada en el mismo tipo de molécula, la leemos de la misma forma
la ejecutamos casi igual, pero en el espacio la acomodamos diferente y así es como nos constituimos. Hoy en día sabemos que la cantidad de instrucciones que requiere un ser vivo para existir es variable. Mínimamente, las bacterias más sencillas tienen de 2 a 3,000 instrucciones, es decir, de 2 a 3,000 genes. Mientras que los seres superiores, como los seres humanos, tenemos de 35 a 40,000 genes. Entonces, si se fijan, la diferencia no es muy grande, es solamente de un orden de magnitud. Pero el tamaño de nuestro DNA sí ha estado creciendo. No así las instrucciones. Ustedes pueden ver que se hace un plató donde ya no crece el número de instrucciones, pero sí la molécula donde está guardada. Esto es algo muy interesante. Es decir, la evolución en la Tierra ha llegado a un límite de instrucciones, pero sigue creciendo. ¿Por qué? La mejor hipótesis es que son secuencias de regulación que permiten más sofisticación en la lectura de estas instrucciones para que los seres vivos puedan hacer cosas más complejas y más sofisticadas, entre ellas, por ejemplo, nuestro cerebro, que nos permite reconocer patrones. Quiero que vean allí que no estoy hablando de 1 o 2 moléculas, ni siquiera en la bacteria más simple. Estamos hablando de millones de nucleótidos encadenados uno tras otro. Si nosotros queríamos, hace 70 años, no solamente saber la estructura como nos la enseñó Rosalind Franklin, sino cómo funciona, necesitamos una tecnología para obtener la secuencia de esa molécula. Hay una A primero, luego que sigue una T, una G o una C, y luego en la posición 3, ¿qué hay? Entonces vamos a revisar el trabajo del doctor Frederick Sanger, 2 veces ganador de Premio Nobel de Química por sus desarrollos en la secuenciación, primero de las proteínas y después del ADN. Ahí lo que tenemos es la misma ilustración que utilicé cuando Rosalind para recordarnos la estructura del ADN, y el objetivo es saber no solamente cuáles son las letras, sino su orden. Esto se lo comparo a mis alumnos como la poesía. Tú puedes tener una poesía y si la rompes en letras, no dice nada. Pero si tú sabes el orden de las letras, entonces ya te puedes admirar y sentir los sentimientos que expresa esa poesía solo si está en orden. Lo mismo pasa con el ADN. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio que tiene ahí el doctor Sanger. Su primera secuenciación, que ustedes me van a decir si ustedes podían ver una aplicación inmediata en eso. Tiene una brújula ahí. Si esa bolita se va hacia la izquierda, es una C. Si va hacia arriba, es una A. Si va a la derecha un poquito, es una G. Si baja mucho, es una T. Entonces veamos la primera secuenciación de la historia. ¿Cuántas bases secuenció? Entonces vamos a ver. La primera, timina, timina. Sube hacia adenina, citosina, sube hacia adenina. Probablemente sea timina, timina, pero también puede ser guanina. Entonces el doctor Sanger secuenció 9 bases nucleotídicas allí. Esa es la primera secuencia de la humanidad. Eso está muy lejos, ¿cierto?, de darnos una tecnología de lectura de millones de bases. Pero así empieza la ciencia básica, con la demostración de un concepto fundamental, de una curiosidad que sabemos que con investigación, con esfuerzo y trabajo y entrenamiento de un reconocedor de patrones, nos va a llevar a una tecnología. El doctor Sanger, cuando hizo este método que él le llamó de wandering spots, las manchas vagantes, vio que servía para la demostración del concepto, pero estaba lejos de una tecnología. Siguió trabajando y nos entrega el siguiente método, que es el método Dideoxy. El método Dideoxy consiste en que el doctor Sanger vio el patrón de la reacción de polimerización del ADN, lo analizó y dijo, ¿qué puedo yo utilizar para leer mis nucleótidos de forma más fácil? Entonces él observó que el DNA crece en cadena a partir de ese extremo que dice 3'OH. Entonces a él se le ocurrió agregar los ladrillos del ADN que tienen fósforo, ribosa y la base nucleotídica y modificarlos para quitarle ese gancho de hidroxilo donde se puede encadenar y seguir creciendo. Entonces hizo 4 tubos
donde puso cada uno de esos nucleótidos rotos mezclado con los nucleótidos que sí pueden crecer. El que está palomeado tiene su 3'OH libre, el que tiene una tacha no puede crecer y tiene solamente un hidrógeno. ¿Qué obtuvo el doctor Sanger con ese tipo de ensayos? Hizo la secuenciación Sanger con terminadores. Entonces, ahora tiene 4 tubos, uno con terminadores de A, con terminadores de T, con terminadores de C y con terminadores de G. Hace la reacción de polimerización, lo separa en un gel de electroforesis, convirtiéndose en el primer electroferograma de la historia. Y ahora vamos a reconocer el patrón. Entonces, vamos a leer el de más abajo, está en el carril de las Gs, por lo tanto corresponde a una G. Luego veo 2 manchas en el carril de las As, entonces la secuencia es G, A, A. En el tercero veo la mancha que va subiendo y ahora está en el carril de las Ts. Entonces, las primeras 5 bases de esa secuencia es G, A, T, T. Si usted tiene tiempo y le gusta ejercitar su reconocimiento de patrones, puede ir subiendo y ver si el doctor Sanger sí determinó bien la primera secuencia larga de la historia. Entonces pasamos casi en un periodo de 10 años de poder secuenciar 9 bases, ahora a poder secuenciar ya varios cientos de estas bases. Con esto se ganó el premio Nobel el doctor Frederick Sanger. Y pronto llegaron las empresas que vieron un gran potencial de desarrollo biotecnológico en ello. Y dijeron, ¿por qué tiene que ser un lector humano el que reconoce el patrón? Vamos a ponerle fluorescencia a nuestras bases nitrogenadas y que lo haga automatizado en un capilar, un lector óptico. Entonces ahora se separa el ADN en ese lector óptico y se lee qué se puso en la molécula más chiquita. Por ejemplo, ahí es una adenina, una C, una T, una G, una C, una T, y así nos podemos ir. Pero ya no lo hace un reconocedor de patrones humanos, lo hace ahora una computadora. Si se fijan, esta forma de secuenciación Sanger con fluorescencia ya traslada el mundo químico, el mundo físico, a un mundo digital, porque esas señales químicas ahora se transforman en una A, en una G, en una T o en una C, y ya podemos hacer bases de datos genéticas. Puse ahí un precio, 180 pesos por 800 bases. Si se fijan, eso ya pone los costos de secuenciación al alcance, ya no de los laboratorios en Cambridge, donde trabajaba el doctor Sanger, sino al alcance de cualquier laboratorio del mundo, por más modesto que sea. 180 pesos por 800 bases. Al trasladar el mundo químico hacia el mundo digital, entonces podemos hacer bases de datos digitales de información química. Y no solamente suelta, ya podemos colocar los poemas de la biología en bases de datos y consultarlas y hacerlas públicas y hacerlas accesibles y entrenar a nuevas generaciones para que reconozcan los patrones que en ellas están guardadas. Esta es solo una, probablemente la más grande, la del NIH, el Instituto de Salud de Estados Unidos, que es financiado por muchas agencias a lo largo y ancho del mundo, donde se guarda todas las bases de datos de información genética que hoy en día suman ya no millones, sino billones y billones de secuencias de ADN ahí almacenadas. Estas pueden ser navegables y si tú las tienes digitales, las puedes comparar, las puedes buscar, las puedes editar, las puedes copiar, puedes hacer una cantidad increíble de operaciones con estas bases que son accesibles en todo el mundo. Entonces vamos a conglomerar el conocimiento que hemos platicado con esto de las bases de datos. Ya tenemos la tecnología para secuenciar, ya tenemos las bases de datos para guardarlas, entonces ya estamos en el momento de ampliar nuestra capacidad. Los primeros proyectos genómicos que llevó a cabo la humanidad fueron en el corte del siglo, en el año 2000. El primero que se decidió secuenciar fue el genoma humano. Después de él fue el genoma de una planta modelo. Estos 2 genomas costaron millones de dólares, porque acuérdense, 800 bases por 180 pesos. Pero si nosotros queremos secuenciar ese genoma que mide 80 millones de bases, son millones de dólares el armarla y secuenciarla. Esos proyectos solamente podían ser hechos por los grandes institutos de investigación del mundo y dejaban fuera
de esta nueva época genómica a prácticamente todos los países. De tal forma, hubo compañías que aprovecharon este nicho y dijeron, vamos a hacer una nueva tecnología que permita secuenciar todos esos bloques para que todo el mundo pueda reconocer patrones en sus modelos biológicos, como la célula que está ahí a la derecha. Y lo que hicieron estos tecnólogos fue generar lo que se llama hoy en día la secuenciación de siguiente generación, el NGS, que también se le llama post-Sanger o de alta capacidad o secuenciación masiva. Y lo que hicieron fue lo mismo que hizo el doctor Sanger, volver a colocar el mapa de la polimerización del ADN y ver qué podían explotar. Algunos explotaron el fósforo residual que se produce, los protones residuales que se producen, y otros dijeron, vamos a hacer lo mismo que en Sanger, pero en vez de que sea una sola molécula, ahora vamos a secuenciar muchas moléculas en masa. Y es interesantísimo que la plataforma que ellos escogieron para hacer eso sea una plataforma clásica, que son los portaobjetos que se utilizan desde hace 400 años en la microbiología. Entonces nuestro microscopio, acoplado a una computadora, va a leer y le va a asignar a cada uno de esos puntitos una coordenada en el espacio y va a detectar cómo va cambiando el color de ella en cada ciclo y determinando si tiene una adenina seguida de quién, timina, guanina, citosina o repeticiones múltiples como TTT, AAA. Eso puede hacerlo. Y al poder secuenciar millones de puntitos en ese espacio, ahora la nueva generación de secuenciación no solamente te va a arrojar 800 bases por secuenciación, te va a arrojar millones de bases, incluso 1000 gigabytes de información por experimento, a un costo de milésimas de centavo por secuencia de ADN. Al lograr esta tecnología, abre la era genómica de esos grandes laboratorios especializados de investigación como Cambridge, donde trabajó el doctor Sanger, a cualquier laboratorio de investigación de cualquier parte del mundo. Con esto se abre la nueva era de la bioinformática, en la que consiste en tratar a nuestras moléculas de ADN como bloques de información digitales y acomodarlos en el espacio, buscando ahora sus patrones ya no a mano como los ejercicios que acabamos de hacer con el doctor Sanger, sino ya de forma automatizada. Identificar en qué son iguales, en qué son diferentes, su longitud, su asociación, su comparación con otros organismos y, por supuesto, depositarlas en esas bases de datos internacionales. ¿Qué podemos hacer con estas nuevas tecnologías y con toda esta información? Les voy a enseñar algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, esos son datos de unos investigadores que dijeron, ¿qué le pasa a las células cuando tienen oxígeno suficiente y cuando se los quitas? ¿Cómo responden ante ese estrés tan primordial que es el estrés por oxígeno? Entonces, someten a dos muestras a dos condiciones diferentes, les extraen los ácidos nucleicos, los mandan a secuenciar y leen los patrones que hay. Si se prenden, si se apagan, si se hacen más abundantes las secuencias o menos abundantes. Por ejemplo, en el panel de abajo, ustedes pueden ver unos patrones de colores, azul, rojo, amarillo, que cambian conforme te vas haciendo hacia la derecha. Puedes identificar grupos de genes que se regulan similarmente y buscar blancos de terapias, por ejemplo, contra el cáncer. En la parte de arriba tú puedes ver que el detalle es tan fino que es base por base nucleotídica y puedes determinar si son iguales o diferentes los bloques y en qué momento cambian o no de una a otra base. Eso se llaman los polimorfismos. También nos ayuda a resolver una pregunta muy fundamental que es el camino de la humanidad. Cuando iniciamos esta exposición dijimos que queríamos saber qué éramos, qué somos como seres vivos y ahora lo podemos saber qué somos como humanidad. ¿Dónde nació la humanidad? Se confirma gracias a los datos genómicos en África, la cuna del nacimiento de la humanidad, nuestra posterior disgregación hacia los continentes asiáticos, europeos, Eurasia y nuestra migración hacia las Américas más recientemente y la conquista de todos los territorios, siguiendo el ADN mitocondrial de los humanos presentes en esos territorios y de sus fósiles. Entonces la secuenciación ya cumplió una promesa.
ya nos ayudó a saber qué somos. También podemos secuenciar el ADN de animales. Este es un ejemplo que me gusta mucho porque se ha predicho que los perritos provienen de la domesticación del lobo. Y ahora se confirma con el ADN. ¿Cómo pasamos de esta bestia salvaje, autónoma, sujeta de muchas leyendas e historias en el viejo mundo y en el nuevo, a un perrito faldero de acompañamiento? ¿Qué cambió? Vamos a secuenciar el ADN de los lobos, vamos a secuenciar el ADN de los perros y ver dónde está codificado no solamente la curiosidad de transformarte en perrito, sino dónde está codificada la agresividad, el reflejo de huida, la asimilación de nutrientes. Los lobos son carnívoros, los perritos comen de todo. ¿Y cómo cambia la arquitectura corporal? ¿Dónde está guardado eso? Vamos a hacerlo estudiando a los perritos. También puede servir para encontrar linajes. Estos son los linajes americanos, los xoloscuintles, los perros chihuahua y un primo perdido, que es un perrito que vive en China actualmente y que gracias a la secuenciación del ADN se sabe que es un perro que evolucionó en América y se regresó y se hizo favorito allá. Son curiosidades, pero también están los patrones de pelaje, de musculatura, incluso, ¿por qué no?, de acompañamiento. Esto lo lograron los antiguos indígenas americanos, seleccionando esas especies de perros o protoperros que traían del viejo mundo y adaptándolos a sus gustos y necesidades. Y lo mismo sucedió con las plantas. Tenemos ahí lo que escribió Diego Rivera en el mural que está en Palacio Nacional. El mundo le debe a México. México es un centro de domesticación de plantas muy importante en el mundo. Y se ha hipotetizado que muchas plantas surgieron en Mesoamérica y gracias al ADN hemos confirmado que sí o en ocasiones que no. Chiles, maíz, amaranto, aguacate, jitomate, son plantas que se domesticaron a partir de variedades silvestres en Mesoamérica. Nosotros creíamos que el chocolate, pero no, el cacao se domesticó en Ecuador. Ni modo, perdimos uno, pero sabemos la verdad gracias a la información genética. Ahí está una foto con el jitomate, que lo evolucionaron, que lo domesticaron, desde ser una frutilla hasta las cosas jugosas que hoy disfrutamos. Mismo caso el aguacate. Podemos secuenciar a sus ancestros, a las variedades modernas, a sus variedades domesticadas más recientes y ver dónde residen las diferencias en carnosidad, en sabor, en aromas, en color, en todo lo que tú gustes. En la Universidad del Papaloapan hemos utilizado la secuenciación. Para esto hemos buscado plantas tolerantes y sensibles a la inundación y agarramos a la sensible contra la tolerante, las inundamos, obtenemos su material genético y podemos saber cómo están expresando su ADN en respuesta a la inundación. Y podemos generar patrones como estos, donde nosotros reconstruimos las rutas bioquímicas con base en la información genética y vemos ahí tonos azules que se apagan, tonos amarillos que se prenden, tonos neutros, blancos, que no se mueve la expresión de ese gen, y podemos ver bloques que se expresan, bloques que se apagan, y poder hacer hipótesis que tal vez nos lleven algún día a crear una alternativa tecnológica a las inundaciones en las plantas. Otros científicos usan la secuenciación de nueva generación para confirmar sus ediciones. Esta es una técnica ganadora del premio Nobel, donde se puede editar un genoma con una enzima que se llama CRISPR-Cas9 y tú puedes modificar las bases a tu gusto, de acuerdo a tus hipótesis. Después secuencias masivamente al organismo que editaste y confirmas que solamente haya sido secuenciado donde tú querías y no haya habido otros errores. Tú puedes generar esto con las nuevas tecnologías de secuenciación. Finalmente, debo de traer el ejemplo del virus SARS-CoV-2, que nos tiene en este momento en una pandemia de carácter global. En noviembre del 19, en China se detectaron los primeros casos de neumonía típica y los científicos chinos en tan solo 15 días pudieron obtener el material genético de este nuevo patógeno, secuenciarlo y subirlo a las bases de datos internacionales para que todos los países del mundo tuvieran la información genética de este nuevo patógeno. Lo compararon, lo resecuenciaron, le fueron dando seguimiento y las compañías biotecnológicas pudieron empezar a diseñar secciones de proteínas
con base en la secuencia del ADN, porque ya sabemos que son colineares, y poder proponer vacunas tan pronto como 3 meses después del descubrimiento del genoma de SARS-CoV-2. Y aquí quiero detener un momentito para que pensemos lo que se dice de que cómo es posible que los científicos hayan desarrollado esa vacuna en tan corto tiempo. De esta plática podemos concluir que no fue un corto tiempo, fueron 120 años desde que Griffith observó unas bacterias que cambiaban su identidad. Luego, hasta que Franklin le sacó una fotografía a esa molécula, determinó su estructura y su mecanismo de transmisión de información, y hasta que Sanger tiene la capacidad de desarrollar una tecnología que nos permite obtener base por base de información genética de cualquier cosa que provenga de la vida. Aquí podemos discutir si los virus están vivos o no, pero indudablemente tienen el mismo idioma que nosotros, el idioma del ADN o del RNA, y ejecutan sus acciones con las mismas moléculas que son las enzimas. Por eso podemos pensar que les tomó solo 3 meses por poner las primeras vacunas y empezar los ensayos, pero no. Es una historia de 120 años de acumulación constante de conocimiento fundamental que sirve para que en este momento se salven vidas con estas tecnologías, que son las tecnologías de las vacunas. No importa la compañía que lo haya desarrollado, ya sea que sea directamente a través del RNA, ese primo del DNA, que se va a pasar a nuestras células y ahí se va a convertir en una proteína del virus para que nuestro sistema inmune esté advertido, o que nos lo pongan en forma de ADN y sea traducido en nuestras células, no importa la tecnología. Esas vacunas pudieron ser desarrolladas por esos científicos chinos que a los 15 días del brote ya pudieron, con todas las tecnologías, regalarnos y donarnos el genoma para el desarrollo de esas vacunas que están salvando hoy en día millones de vidas. ¿Cuántos millones de vidas? La pandemia del siglo XX de influenza mató a 75 o 100 millones de personas. En este momento, hagan la cuenta y la resta, esas son las cantidades de personas que están empezando a salvar estas vacunas. Quiero concluir mi exposición invitando a los jóvenes, o no, los no tan jóvenes, a que desarrollen su capacidad de reconocimiento de patrones y que lo entrenen y que se interesen más por toda la historia de la ciencia biológica, de la secuenciación, porque tal vez entre los que nos están viendo estén la próxima Rosalind Franklin o el próximo Frederick Sanger, que reconozca un patrón nuevo que se nos ha escapado a todos los que estuvimos antes y desarrolle la nueva tecnología que pueda salvar muchas vidas desde la salud, desde la agricultura, o por qué no también desde el reconocimiento de la cultura, de la historia genética de la humanidad. Fue un gusto haber dado esta charla, espero que haya despertado curiosidad en ustedes y muchas gracias por su atención.